Y hoy vamos a continuar con este mensaje que nos habla acerca de la vida de José, de esa historia de José, y qué aprendizaje tenemos de este hombre que fue José. Hace 2 semanas iniciamos esta serie y Dios nos hablaba que todos tenemos sueños, ¿verdad? Y Dios quiere darnos un destino a todos, y desafortunadamente muchas personas se pierden el destino porque su carácter no les permite hacer frente a ese destino. Es como una gran casa, un gran edificio que no tiene buenos cimientos, pues ¿cómo va a soportar? Y algo parecido tiene que ver nuestro destino con nuestro carácter. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Dios con mi carácter? Y hoy lo vamos a ver. Porque Dios quiere perfilarnos, quiere ayudarnos para que podamos llegar a ese destino. Veíamos hace 15 días que José pasó la prueba del orgullo. ¿Cuántos recuerdan eso? Hablamos del orgullo. Pero José perdió la prueba. Y luego José se encuentra en un gran pozo. Y ese es el tema de hoy, la prueba del pozo. Génesis 37:13 dice: Israel dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó: vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró caminando por el campo y le preguntó: ¿qué andas buscando? Estoy buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Los oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo de lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Recuerdan, ¿no?, que sus hermanos casi no querían a José. ¿Por qué no lo querían? ¿Se acuerdan? Porque era chismosito. Entonces se dijeron unos a otros: ahí viene el soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Así que propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrojémoslo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José. ¿Quién sabe si de pronto él pensaría: no, luego vengo yo, lo saco, no, que pesa de mi hermanito, ¿cierto? Bueno, dice, y devolverlo a su padre. O sea, él tenía esa intención: rescatarlo, llevarlo a su casa con su padre, porque si ustedes recuerdan, José era el niño de la casa, y su padre lo amaba demasiado. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante y lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Ahora, ¿en dónde se encuentra José? En un pozo. Entonces, esta es la prueba número 2 de José, en un pozo. Ahora, vamos a ver por qué nos encontramos nosotros en un pozo muchas veces en nuestra vida, pero vamos también a mirar cómo salir de ese pozo en el que nos encontramos. Entonces, lo primero que debemos saber, es qué lo llevó ahí. Entonces, tenemos que tener una perspectiva correcta cuando nos encontremos en un pozo. Entonces, no estoy hablando de pronto de buscar como culpa, ¿cierto? Y hacer sentirnos mal o hacer sentir mal a otra persona, pero sí en esa sabiduría preguntarnos: ¿qué justifica estar ahí? ¿Por qué nos encontramos muchas veces en un pozo? Preguntarle a nuestra alma y
y a Dios en conversación: Señor, revélame qué hice para encontrarme en esta situación de mi vida. Y eso lo podemos hacer cuando estamos hablando con Dios en oración y decirle a Él: muéstrame yo qué hice, porque yo creo que José se justificaba. Yo creo que él diría: qué malos mis hermanos, cómo se atrevieron, cómo me hicieron esto. Pero vamos a ver cuando José tomó una perspectiva correcta y logra salir de ese pozo. Entonces José pudo decir que era por culpa de él, o que sus hermanos le tenían envidia. Ahora, muchos nos encontramos en esas dificultades y culpamos a otras personas, y yo creo que estamos en una sociedad que tiende a culpar mucho a los demás. Vemos personas que dicen: no sé por qué me sucede esto, o a veces le decimos a Dios: Dios, ¿yo por qué tuve que pasar por esto? Si mi vida era así, si yo hacía aquello, no sé por qué me pasan estas cosas a mí. Y lo importante no es lo que nos sucede a nosotros, lo importante es cómo reacciono a lo que me está sucediendo. Amén. Ahora, es bueno buscar en el alma y encontrar la razón por la que estamos ahí. Por ejemplo, hay personas que se están encontrando en un pozo financiero, pero no nos detenemos a pensar: ¿por qué yo estoy en el pozo financiero? ¿Qué ha pasado para que yo esté aquí? Y muy probablemente es que yo estoy gastando más de lo que debo, que mis gastos superan mis ingresos. Puede ser que quiero aparentar y entonces asumo deudas a las que yo no puedo hacerle frente, que no soy buen administrador, no soy buen mayordomo lo que Dios me ha dado, que no estoy diezmando, no administro bien mis finanzas. Y esa oración, esa pregunta, lo que yo necesito decirle a Dios en oración: muéstrame, revélame qué ha pasado, qué he hecho mal, que estoy en este pozo profundo y parece que no puedo salir de ahí. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué no estaba José ayudándole a sus hermanos? ¿Por qué José estaba en otro lugar? Sus hermanos trabajaban, cuidaban las ovejas, y por ahí hay teólogos que opinan que su papá lo mantenía alejado de los hermanos para que no se generara un conflicto mayor. Pero el versículo 18 dice que ellos lo alcanzaron a ver de lejos. Entonces recordemos que su padre le había dado una túnica de muchos colores. Entonces yo me imagino que a lejos lo pudieron reconocer porque los colores saltaban a la vista, era muy florecido, era muy colorida esa túnica que ellos tenían. Entonces ellos lo ven de lejos y planean matarlo. Hay que tener mucho odio, ¿cierto?, en el corazón para uno planear hacerle daño a otra persona. Y a veces no pensamos el daño que puede hacer la envidia. Envidiamos y no nos damos cuenta, aunque estamos envidiando. Y cómo de las cosas pequeñas nos llevan a cosas tan grandes y tan horribles como planear hacerle daño a una persona. Y miren que todo empieza con cosas pequeñitas. Entonces ellos lo ven de lejos, pero ven el abrigo de colores, y cuando leemos la Biblia necesitamos ir como más allá, ¿cierto, Señor? ¿Qué me quieres decir con esto que yo estoy leyendo? ¿Qué me quieres decir con este texto? ¿O qué me quieres decir a través de este mensaje? Entonces José había recibido un don de parte de su hermano, contaba con el favor de su hermano, de su padre, perdón, porque su padre le había regalado un abrigo. Y muchas veces nosotros contamos con el favor del Padre, de nuestro Dios. Dios nos da dones a nosotros, pero somos orgullosos con lo que Dios nos da a nosotros. A veces somos demasiado orgullosos y a veces no somos conscientes de lo que hablamos, el orgullo del esposo, la esposa, los hijos, de lo que tengo, lo que he conseguido, y se nos olvida que todo lo que Dios nos da es un favor. Y más que ese favor, lo que yo debo anhelar es el amor del Padre, es la relación con el Padre. Y eso era lo que no valoró José. José tenía el favor del Padre, contaba con su amor, pero él se enamoró del don que el Padre le había dado.
Y vemos que eso es una falta de carácter. Y hay cosas que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado a nosotros, y las perdemos porque no tenemos el carácter para asumir lo que Dios nos ha dado a nosotros, y somos insensatos. Pero lo bueno de Dios es que cuando nosotros reconocemos, a pesar de la insensatez, el Señor nos permite recuperar lo que Él nos ha dado. Amén. Amén. Amén, amén. Ese es el amor del Padre para con nosotros. Ahora, ¿qué me llevó entonces a esta situación? Es primero, para salir de ese pozo. Segundo, saber cuál es la perspectiva de ese pozo. Entonces es muy importante, yo decía ahora, preguntarnos eso y que Dios y poder escuchar a Dios para que el enemigo no tome lugar en nosotros y nos genere culpa, porque el enemigo es especialista condenando y trayendo culpa a nuestro corazón. ¿A cuánto les ha sucedido eso? Amén. Entonces, cuando digo tener la perspectiva correcta, es que podamos preguntarnos ¿qué estoy haciendo ahora en este pozo? ¿Y qué está haciendo Dios en mi vida? Son dos cosas diferentes. A pesar de que yo me encuentro en este pozo, ¿qué estoy haciendo yo mientras estoy en este pozo? ¿Y qué está haciendo Dios en mi vida? Porque todo lo que Dios permite y todo tiene un propósito en mi vida. Amén. Amén, amén. Entonces, asegurarnos de que sea la perspectiva correcta y que no venga Satanás a generar duda, a generar condenación y a generar culpa, porque entonces cuando estamos ahí y no lo vemos desde la mirada de Dios, empezamos a escuchar la voz condenatoria de Satanás que nos dice: es que tú nunca vas a salir de ahí, es que nunca vas a prosperar, es que eres un fracaso, es que por donde metes la cabeza te va mal, es que no vas a superar eso, vas a terminar de esta manera, y empieza Satanás a traer pensamientos y voces negativas que nos van a hundir en un sentimiento de culpa, y todos sabemos que la culpa no trae nada bueno, nos lleva a la desesperación y muchas veces a la depresión. Y esa es la voz de Satanás, que nos viene a decir que hemos fracasado y que somos un fracasado y que nunca vamos a lograr nada y que Dios nos ha abandonado y que Dios no nos ama y que Dios no nos va a ayudar. Eso es lo que Satanás dice, porque Satanás es el padre de toda mentira, dice la palabra de Dios. Pero cuando vemos la palabra de Dios, Juan 13:17 dice: porque no envió Dios al mundo. No envió Dios al mundo. Yo creo que usted se vaya hoy con esto en su cabeza y en su corazón. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. Amén. Dios no quiere condenar. Amén, amén. Dios quiere salvarte. Amén. Ese es el regalo de Dios, nuestra salvación. Amén. Amén. Y todos, dice en la Biblia, que cuando Adán pecó, todos nacimos ya con esa descendencia. Todos heredamos del pecado. Y no hay nadie que pueda decir: yo soy justo, yo soy bueno, porque la Biblia dice que Dios vio desde el cielo y no encontró a nadie que fuera justo. Y por esa razón Jesús vino para salvarnos, amén, y librarnos de la condenación y de la muerte eterna. Amén, amén. Ahora, una mentira famosa que vemos acá en la historia de José, la vemos en el versículo 31. Dice: entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito, dice, de cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Mire qué horror, ¿no? Uno dice: uff, tremendo. Y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Y esa es la mentira más grande que podemos ver acá. Ahora, ¿se devoró una bestia a José? No.
Eso era una mentira. Satanás miente, y lo más tenaz es que Satanás fabrica las evidencias para respaldar sus mentiras. Ellos no dijeron encontramos el cuerpo, ellos vieron la túnica y le dijeron es de tu hijo. Ahora Jacob lo sacó, Jacob concluye diciendo que una bestia lo había devorado, ¿sí? Ahora Jacob vuelve a ver a su hijo pasado 22 años. ¿Usted imagina eso? Porque él tenía 17, y cuando ellos se encuentran con José, no se vayan a perder por favor, esta serie es hermosa, porque lo que Dios nos va a revelar en los siguientes domingos va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida. Y dice que la Biblia que José, cuando el padre Jacob se encuentra con José, han pasado 22 años. Ahora imagínese usted el dolor del padre todas las noches pensando que una bestia se devoró a su hijo, y sus hermanos escuchaban muy posiblemente llorar al padre cada noche, pero ninguno se le acercó a decirle al papá que eran mentiras. Tremendo. Ahora, Satanás hace lo mismo con nosotros. Satanás nos seduce, Satanás nos miente y nos empuja al pecado, porque él sabe que el pecado nos va a esclavizar. Eso es lo que hace el pecado. Y te dice que tú no vas a poder dejar ese pecado, que tú naciste para tener ese pecado, que tú no vas a poder cambiar. Esa es la mentira de Satanás. Amén. Y que todo no va a mejorar. Entonces Satanás trabaja de esa manera, fabrica las mentiras y te hace creer, si tú eres casado, que la otra mujer es la mujer perfecta para ti. ¿Y cuántas personas empiezan a contemplar esas mentiras o viceversa? Entonces, número 3, ¿cuál es el propósito de cada pozo? Entonces, cuando yo estoy en el pozo, debo pensar y debo reflexionar y que Dios me revele qué he hecho para estar ahí. Pero cuando estoy ahí, debo preguntarme qué voy a hacer mientras yo estoy aquí, y qué va a hacer Dios en mi vida, qué le voy a permitir a Dios hacer en mi vida. Y lo tercero, ¿cuál es el propósito de cada pozo? Porque todos, usted y yo, nos hemos encontrado en ese pozo en algún momento de nuestra vida. El propósito de cada pozo es que clamemos a Dios. Ese es el propósito de cada pozo. Usted puede quejarse, usted puede decir, yo no necesito de la iglesia, no necesito a Dios, yo puedo por mi propio medio, yo soy el mero macho, yo soy la mera macha. Y esta es la gran mentira de la humanidad. Y esta es la humanidad que estamos viviendo hoy en día. Una humanidad que cree que puede vivir sin Dios. Y entonces no buscamos de Dios, nos quejamos o intentamos salir del pozo por nuestro propio medio. ¿Y qué va a pasar? Que cada vez que yo intento salir del pozo, más la embarro y estoy más hundida en ese pozo. Y llega el momento en que yo tengo que mirar hacia arriba y decir, Señor, es que yo necesito de tu ayuda, porque sola no puedo. Amén, amén, así es. Ese es el propósito del pozo en tu vida. Cada que vives en un problema, Dios está esperando que tú levantes tu mirada y clames por ayuda a Él. Amén. Un hombre también cayó en ese pozo, y es Jonás. Dios le dice a Jonás, necesito que tú vayas a Nínive. Pero Jonás era terco de corazón y le dice, no, yo me voy para Tarso. ¿Y cuántas veces Dios nos dice que hagamos cosas y tomamos decisiones contrarias a las que Dios nos está diciendo? Y Jonás 2:1 dice, entonces oró Jonás a Jehová. Miren lo hermoso. Desde el vientre del pez, él estaba en su pozo y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Amén, amén. Y aquí Seol, la palabra griega, hebrea para Seol es pozo, traduce pozo. O sea, él dice, yo estaba en el pozo, pero yo clamé a Dios y él me escuchó. Ahora yo me pregunto, si José en el pozo
se encuentra allí, que lo despojan de su abrigo, ¿qué habrá pensado él? ¿Yo por qué estoy en este pozo? No, yo soy bueno, yo tuve sueños y lo único que hice fue contarles mis sueños a ellos. Qué malos son mis hermanos, qué envidiosos son mis hermanos. Yo me imagino que José empezó así. Pero luego, cuando él vio que él no salía de ese pozo, yo me imagino que José empezó a admitir por qué estaba ahí. Y yo me imagino que llegó un momento en que José tuvo que caer de rodillas y haber dicho: estoy aquí porque yo merecí estar acá. Porque yo hice esto, porque yo chismoseaba, yo le llevaba los cuentos a mi papá y mis hermanos, yo estoy en este pozo por esto, por aquello. ¡Cuán equivocado estaba yo! Y entonces, cuando José cae de rodillas y clama y reconoce su actitud, es cuando su vida empieza a cambiar. Amén. Y dice la Biblia, dice primero que Rubén no quiso que se derramara la sangre de él. Pero cuando él toma esta actitud, entonces aparece Judá. Aparece. Todos los mercaderes madianitas, ellos venían a comprar esclavos y a mirar quién estaba. Cuando José realmente reconoce la verdadera razón por la que está en el pozo, el Señor Dios usa a una persona para que lo saque de ahí, de ese pozo. Ahora, si nos vamos a la historia, la Biblia nos dice que Rubén era el hermano mayor de José. Eran dos hermanos y ese era el mayor. Ahora, cuando usted lee el Nuevo Testamento siempre nos va a hablar de una tipología o de una simbología del Nuevo Testamento. Entonces, yo sé que Dios nos va a traer una revelación muy grande en este momento. Abra su corazón para que reciba lo que el Espíritu Santo le quiere dar. Ahora, Rubén, a pesar de que él quería salvar a su hermano, no quería que lo mataran, era el primogénito. O sea, si alguien tenía que ser el favorito de José, desde Jacob, el papá, era Rubén, no José, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos dice que en ese pozo donde se encontraba José, el propósito de ese pozo era enseñarle a José lo equivocado que estaba, y Dios quería revelarle el propósito. Dios quiere revelarnos a todos nosotros el propósito por el que nos encontramos en un pozo, siempre en su problema, siempre. Si usted le dice: Señor, ¿cuál es el propósito de este problema? ¿Qué me quieres enseñar a través de este problema? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué quieres cambiar en mi carácter a través de este problema? Yo sé que Dios nos va a revelar cosas que nos están esclavizando a nosotros, que nos están jalando, que no nos dejan avanzar, y la revelación o el propósito de cada pozo es restaurar o mejorar nuestra relación con nuestro Padre. Amén, amén. Dios quiere acercarte a Él. Amén. En cada etapa de tu vida, y Dios muchas veces va a permitir los problemas y los pozos en tu vida porque Él quiere que tú lo mires, porque Él quiere que tú tengas relación con Él, porque es tu Padre y porque Dios te ama. Amén. Ahora, Rubén es un tipo de Cristo. José es tipo también de Cristo. José fue despojado de su ropa, y la Biblia nos dice que Jesús fue despojado de su ropa. José fue vendido por 20 piezas de plata, y dice la Biblia que los madianitas lo vendieron con ganancia. La Biblia dice que Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Es muy posible que José haya sido vendido también por 30 piezas de plata. Ahora, el mercader madianita llevaba bálsamo, especias y mirra. Juan 3:19 nos dice que cuando los discípulos regresaron a la tumba de Jesús, llevaron bálsamo, especias y mirra. José fue traicionado por Judá, porque él dijo: vendámoslo por plata. Jesús fue traicionado por Judas, porque lo vendió por 30 piezas de plata. José fue arrojado en un pozo. Jesús fue arrojado en un pozo.
Dice la Biblia que descendió a las profundidades, a las partes más bajas de la tierra. Y aquí está la diferencia. José hizo algo para estar en ese pozo, pero Jesús no hizo nada para estar en ese pozo. Amén, amén. Nosotros, tú y yo, merecíamos estar ahí, pero Jesús prefirió ocupar nuestro lugar por amor a nosotros. Amén. Y si usted hoy se encuentra en un pozo, yo quiero garantizarle algo: si usted clama a Jesús, Él lo va a sacar de ese pozo. Amén. Si usted hoy se encuentra en una temporada dura, difícil de su vida, pero usted hoy se atreve a reconocer a Jesús en su vida, Jesús va a salir en tu rescate. Amén. ¿Y por qué lo va a hacer? Jesús no te va a dejar caído. Jesús sabe cuáles son tus luchas. Jesús sabe cuál es la cuerda que te tiene atado y no te deja avanzar. Jesús sabe lo que te está esclavizando. Y sabes una cosa, te quiere hacer libre, porque Amén. Él te ama. Amén. No te va a dejar Jesús nunca hundido en el pozo. Salmo 16 dice: no dejarás mi alma en el Seol. Lo que traducimos: no dejarás mi alma en el pozo. Si usted está en un pozo, el Padre, tu Padre, te ama. Yo sé que a veces nos cuesta escuchar que Dios, nuestro Padre, nos ama, porque nosotros relacionamos el amor de nuestro Padre terrenal con el amor de Dios. Y por eso nos cuesta tanto ver a Dios como nuestro Padre, porque si tuvimos un Padre que no estuvo presente, un Padre que no fue responsable, entonces tú tienes esa relación de Padre y tú no vas a ver a Dios como un Padre que es amoroso. Tú no vas a ver a Dios como un Padre que es generoso, porque tú conoces la escasez, porque es lo que te tocó vivir con tu Padre terrenal, porque esas cosas que tú viviste con tu Padre aquí en la tierra han generado unas heridas y te han marcado. Entonces vemos que Dios, tú vas a Dios y te cuesta verlo como el Padre que es, porque tú lo relacionas con abandono, con rechazo, con escasez, con un Padre duro, con un Padre severo, un Padre que castigaba duro, un Padre que no fue amoroso contigo. Pero yo quiero decirte que Dios, nuestro Padre, sí es un Padre amoroso. Amén. Y que si tú te atreves a tener una oportunidad en tu vida y te permites tener a Dios como tu Padre, tú vas a descubrir que Él sí es un Padre amoroso, que es un Padre que no abandona, que es un Padre que sale a tu encuentro, que te abraza, que te besa, porque eso es lo que dice la Biblia con el hijo pródigo. Se fue de su casa, pero su padre lo vio de lejos y no se contuvo, salió corriendo a su encuentro y dice que se echó sobre él, lo abrazó y lo besó. Amén, amén. Entonces yo te voy a pedir, date la oportunidad y que hoy puedas decirle a Dios: estas son mis traumas, estas son mis traumas, mis heridas con las que yo he venido arrastrando. Un papá que fue duro, un papá que fue mujeriego, un papá irresponsable, un papá que nos dijo ahora vuelvo y tal vez nunca más volvió. Pero Dios, tu Padre, nuestro Creador, es un ser totalmente diferente, porque dice la Biblia que Dios es amor. Y tú estás aquí porque Él te ama. Tú has venido aquí porque Él te ha traído. Y dice la Biblia que nos ha amado con un amor eterno que no se agota, y cada vez nos jala con lazos de amor y tú no te das cuenta, pero Él es el que te jala y que te dice: yo te espero por ti, porque te amo. Y tú dirás: ¿y qué tengo que ver yo con esto? ¿Y cómo es eso de mi carácter? Y todos los problemas en nuestra vida se reducen a problemas con nuestro carácter. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con nuestra ira o con nuestro enojo? Y eso es un problema de carácter. ¿Cuántas veces hemos sido chismosos también nosotros?
Y eso es un problema de carácter. ¿Cuántas palabras salen por nuestra boca? Y de 10 palabras, 8 o 9 son palabras indecentes. Y ya las hemos familiarizado, nos parecen normales, pero son palabras deshonestas que no le agradan a Dios. Y eso es un problema de carácter. Fumamos, bebemos, usamos drogas, y eso es problema de carácter. Hacemos escándalos, tenemos una vida desordenada. ¿Y sabes por qué? Porque todos los problemas de nuestra vida se resumen a nuestro carácter. ¿Por qué tienes problemas en el hogar? ¿Por qué peleamos por celos? Los celos es un problema de carácter. ¿Por qué somos tan tercos, obstinados? La terquedad es un problema de carácter. ¿Por qué piensas que tienes problemas en el trabajo? Porque llegas, porque somos impuntuales, y la impuntualidad es un problema de carácter. ¿Y por qué a veces decimos es que nadie me quiere? Y resulta que a nosotros nos cuesta amar a la gente, y eso es un problema de carácter. ¿Por qué hay hijos que crecen, se van de su casa y luego no quieren saber nada de su familia o de sus padres? Porque hubo un padre que no fue cariñoso, que no fue amoroso, y eso es un problema de carácter. El amor no se exige, el amor se conquista. Amén. Y cuando tú eres demasiado impaciente, eso es un problema de carácter. Amén. Tú quieres ser victorioso, tú quieres decir yo quiero vencer esos defectos de mi carácter, yo quiero vencer esas debilidades, todo lo que tiene que ver con ese mal carácter. Rinde tu voluntad a Jesús. Amén. En esta mañana. Juan, dice la Biblia, que le decía el hijo del trueno. Imagínese usted, el hijo del trueno, un hombre furioso, un hombre peleón, iracundo. Pero cuando Juan se encuentra con Jesús, si los que hemos leído las cartas de Juan, dice la Biblia que él es el discípulo del amor. Como un hombre tan iracundo, un hombre tan duro, un hombre que le llamaban el hijo del trueno, se convierte en la persona más amorosa del mundo, porque decidió rendir su voluntad a Jesús. Y a veces nos cuesta pedir perdón, pero yo creo que lo más difícil es no tener que pedir perdón. Mido mis actos para no tener que pedir perdón, y eso es un problema de carácter. Hogares que se han deshecho, la gente no quiere saber nada de sus familias, corazones donde reina el dolor, donde hay vacío, donde hay heridas. Todo esto tiene que ver con problemas de carácter. La gente dice, nadie me ama, pero tú no te preocupas o no te interesas en amar a los demás. Nadie me comprende, pero tú no te esfuerzas por comprender a las demás personas. Y debemos aprender a aceptar a las personas como somos, y a veces queremos que la gente piense como nosotros, y eso es un problema de carácter. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvarnos. No podemos salir solos del pozo, pero tenemos el poder de Dios que nos ayuda a salir del pozo. Y cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es un poder, él se traduce, es una dinamita. Haz de cuenta que tú vas abriendo camino, vas avanzando, y te encuentras una gran roca, y esa roca es tu carácter, pero ahí está el poder, está la dinamita de Dios que te permite romper la roca de tu carácter, te cambia, te transforma, y cuando rompes eso, entonces te permites avanzar y crecer, porque esa es la vida con Jesús. Es un continuo avance, es un continuo crecimiento, pero solos no podemos, necesitamos el poder de Dios, y para eso es el Evangelio, es el poder, es la dinamita que Dios nos da para que podamos vencer los problemas de nuestro carácter y podamos avanzar y podamos seguir creciendo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando me rindo a Jesús. Amén. Y cuando le digo, Jesús, te rindo mi voluntad. Amén. Y tú permites que Él sea el Señor de tu vida. Rinde